Muy buenos días, doctor Francisco. Mi nombre es Emily Paredes, estudiante de la Universidad Estatal de Bolívar, de la carrera de Educación Básica Paralelo A. En este día les voy a dar a conocer sobre las raíces históricas. Vamos a comenzar con la incaica, que se dio en 1438 a.C. Incaica se llama por los incas, ya que los incas surgieron de las altas tierras de Bolivia en el siglo VI, desde el año 1438 hasta el 1533. El imperio inca conquistó una gran parte del oeste de América del Sur, centrándose en las cordilleras andinas, para así llamarlas la civilización incaica. Esto sucedió con tres partes históricas. Estas eran el Curacazo incaico, también el imperio incaico o conocido como Tahuantinsuyo. Por último es el Imperio de Vilcabamba. Ahora les voy a hablar sobre la precolombina, que ocurrió en el año 1492 a.C. Esta fecha se nos hace conocida ya que es la llegada de Cristóbal Colón a América. El término precolombina solamente engloba de las historias de todas aquellas sociedades nativas, antes de que se hicieran notables de la influencia europea. A pesar de que esto ocurrió décadas o siglos después del primer desembolso de Colón y el apago de la civilización olmeca hacia el año 1500 a.C. Ahora vamos a ver sobre la colonial, que se dio en el año 1492, que está relacionada con la precolombina. La época colonial fue uno de los periodos de vulnerabilidad, ya que fue de los derechos de los nativos americanos, donde el cuyo español abusó de la confianza, y esto remontó al siglo XIX, que designa la etapa de la ocupación o también ya la poblamientos, también establecimiento de las personas en ese lugar, ya que también los territorios estaban a cargo de los extranjeros. Y se relaciona directamente con el proceso histórico de la colonización. Bueno, vamos ahora a ver sobre la época media, que se dio en el siglo V hasta el siglo XV después de Cristo. La época media fue uno de los periodos más extensos que tuvo la historia y uno de los más ricos en sentido cultural, como lo vemos aquí. Nosotros, al referirnos de la Edad Media, estamos hablando aproximadamente del siglo V hasta el siglo XV, en un periodo que fue de 1000 años. Que esto sucedió o ocurrió por la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. La época media se terminó hacia el siglo XV con un conjunto de acontecimientos que llevaba a cabo la caída del sistema feudal. Y fue esto marcado con diferentes cambios
y sucesos más importantes, como fue el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en el año 1492 y también la caída del Imperio Bizantino que se dio en el año 1453 a.C. Por último, tenemos la época moderna, en el siglo XV al siglo XVIII. Se llama Edad Moderna a la época histórica europea, que se dio desde los mediados del siglo XV hasta finales del siglo XVIII. Los sucesos que marcaron el final de la Edad Media y el comienzo de una nueva Edad Moderna. Fue una de las épocas de gigantes cambios para así poder mejorar la civilización o la convivencia de las personas, ya que estos cambios fueron de políticos, sociales, de la economía, de las culturales y científicos. Que esto se registró en nuestro mundo tal y cual como nosotros hoy lo conocemos. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Gracias.